Gloria a Dios. Y amados hermanos, que la paz, la gracia y el gozo de nuestro Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, sea con todos en esta preciosa noche del Señor. En esta noche estamos un lunes más para seguir cumpliendo con la gran comisión de predicar el Evangelio a toda criatura por todo el mundo. Estamos cumpliendo con el llamado que hizo Jesucristo a testificar a otros de las grandezas y las maravillas que el poder de Dios ha tenido para cambiar y transformar nuestras vidas, nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, carácter, temperamento, todas esas cosas. Nuestro estilo de vida anterior, cómo vivíamos, cómo hablábamos, cómo vestíamos, cómo tratábamos a los demás. Estamos aquí para seguir llevando el mensaje de salvación a tantas vidas que se pierden. Dios nos ha dado esta bendición y este privilegio. Por eso estamos aquí todos los lunes hasta que Dios disponga. Bendito sea el Señor. Somos simplemente siervos de Dios, instrumentos de Dios en las manos de un Dios todopoderoso y un Dios todo lleno de amor y de compasión, que lo que desea es que el ser humano que va camino a la condenación eterna cambie su rumbo a un rumbo de vida eterna. Bendito sea el Señor. Este es el Dios que nosotros hemos aceptado, hemos reconocido y al cual servimos hasta que Él, pues como le decimos, disponga. Él, alabado sea el Señor. Seguimos aquí todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Recuérdese, estamos siempre hora de Puerto Rico. 8 a 9 de la noche, hora de Puerto Rico, donde siempre estamos trayendo estudios para la gloria del Señor. En esta noche, como siempre, invitamos a ver en los capítulos anteriores de cada estudio que nosotros traemos por aquí, importante para que usted lo pueda entender. Es importante que usted vaya a los primeros capítulos en toda predicación, conferencia o estudio que usted escuche. Siempre tiene que comenzar por el principio. Tiene que comenzar por el primer capítulo para que lo pueda entender. Estamos hoy en la sexta parte del estudio en forma de pregunta. Las primicias del Antiguo Testamento estarán vigentes en el Nuevo Testamento. Como siempre le exhortamos para que usted lo pueda entender, tiene que comenzar por los primeros capítulos. Ahí los primeros capítulos se establecen las bases de cualquier predicación, cualquier estudio, cualquier conferencia. Bendito sea el Señor. Ya está por aquí mi hija Sheila Miranda, está con nosotros ya esta noche. Bienvenida, hija. Así también mi esposa está en esta noche, como siempre, monitoreando el estudio, la transmisión. Y en esta noche queremos invitarle para que esté con nosotros todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Siempre traeremos estudio para la gloria del Señor. Le invitamos también para que comparta los estudios, compártalos, mi amado hermano. Y aunque en el pasado no exhortaban o que no exhortábamos para que nos diera el me gusta o el like, le estamos exhortando para que lo haga. Nosotros no lo hacemos con el propósito de recibir dinero a cambio de los me gusta o los likes que usted le dé, porque nosotros no monetizamos, no estamos recibiendo ningún tipo de beneficio monetario por eso, pero sí el algoritmo de Facebook como el algoritmo de YouTube, cada vez que usted le da like, ese algoritmo lo que hace es que busca a otras personas en otro lugar y también le envía el enlace para que se conecte con nosotros.
Así que usted nos ayuda compartiendo los estudios con otras personas, con sus contactos, amigos y familiares, y también pues a través del algoritmo que lo envía también a otras personas. Ese es el único propósito. Como le digo, o como le dije, no monetizamos, no recibimos dinero de esta plataforma de Facebook, tampoco recibimos dinero del canal de YouTube. Bendito sea el Señor. Queremos informarle también que ya hemos recibido el aviso que en 90 días se van a borrar todos los estudios, todos los videos que tenemos en la plataforma de Facebook. Esa es la nueva política de Facebook. Y de aquí en adelante, todo estudio, toda transmisión que se haga durará solamente 30 días en la plataforma y a los 30 días los van a borrar. Bendito sea el Señor. Así que le exhortamos para que usted escuche, los vea y vuelva otra vez y los escuche y los vea para que sí pueda aprender, también pueda hacer sus apuntes. Usted no sabe si algún día Dios le diera al pastor o a la pastora que le toca predicar o darle un estudio, y es importante de los estudios que traemos aquí. Hay mucha información importante histórica, contexto histórico, hay contexto bíblico y hay diferentes tipos de contextos que buscamos para que pueda ser de bendición en el estudio de la Escritura. Así que le exhortamos para que usted haga sus apuntes y los guarde. Usted no sabe cuándo los va a necesitar. Bendito sea el Señor. Las primicias del Antiguo Testamento estarán vigentes en el Nuevo Testamento. Este es el estudio que llevamos ya en curso en proceso. Estamos en la sexta parte. Para eso le invitamos a buscar Proverbios capítulo 3 y el verso 9. Proverbios capítulo 3, verso 9. Es el texto que tenemos como base para este estudio en esta preciosa noche del Señor. Como ustedes ven, nosotros no tratamos de comenzar lo más pronto posible, mientras que otros que monetizan siempre están buscando llegar a una cantidad de personas que estén conectados para entonces ellos comenzar. Pero como nosotros no monetizamos, nuestro objetivo realmente es que la palabra llegue a las vidas que necesita que lleguen, y también para la iglesia. Pues nosotros a veces comentamos algunas cosas antes del estudio, pero no lo hacemos con el propósito de que se vayan conectando y luego cuando llegue a una cantidad comenzar. Ese no es nuestro propósito. Proverbios capítulo 3, verso 9, dice la palabra en esta noche: honra al Señor con tus bienes y con, sí, recuérdese esa es una preposición que añade algo más, y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares. Y fíjese que establece bien. Dios es bien detallista. Oiga bien, Dios es bien detallista en su palabra. Y es específico y claro en su palabra. Y establece que esas primicias no es dinero, sino cosechas. O sea, está hablando de comida. Bendito sea el Señor. Y hemos dicho anteriormente que para el tiempo en que ocurre el tiempo histórico, contexto histórico en que surge estos mandamientos de Dios hacia el pueblo de Israel, no existía el dinero. Desde el año 4004 hasta el año 63 antes de Cristo no existía el dinero en Canaán, hoy llamado Israel. Lo que existía era el intercambio de comida, intercambio de grano, vacas, corderos, bueyes, burro, camello, lana. Alabado sea el Señor, y así sucesivamente, pero no existía el dinero en Canaán. Comenzaba el dinero a existir en Canaán en diferentes tipos de monedas griegas, como en el año 63 en adelante, cuando realmente Roma conquista a Canaán, conquista a Jerusalén, conquista a Israel, y de ahí entonces es que comienza
la moneda romana a fluir en Canaán o hoy Israel. Por lo tanto, el dinero no existía, no existen las primicias como dinero, ni tampoco existen el diezmo como dinero. Ya hemos hablado sobre todo eso, pero para que usted lo pueda entender, vaya al primer capítulo, comience por ahí hasta llegar hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. También le damos la bienvenida a mi hija Dilaila Guadalupe, que está viendo en esta noche del Señor a través de esta plataforma de Facebook. Bendito Dios. Seguimos en esta noche hablando de las primicias. Ya hemos hablado sobre todas estas cosas. Y las primicias en el Nuevo Testamento hemos hablado, conforme a las Escrituras, que las primicias son Cristo. Cristo es el primero de entre los muertos. Las primicias se cumplen realmente, alabado sea el Señor, en Cristo, cuando resucita de entre los muertos. Y habíamos hablado que el pueblo de Israel recibió leyes e instrucciones para celebrar 7 fiestas cada año. Escuche bien, las 7 fiestas de Israel, que comienzan con la Pascua, con la salida de Egipto, para celebrarla el 14 de Abib o el 14 de Nisan, donde comenzaba la primavera. Y ese primer mes de Abib, o el mes de las espigas maduras, o Nisan, que es una palabra que los judíos trajeron desde Babilonia cuando estuvieron en el exilio en Babilonia, y cuando regresaron trajeron esa palabra Nisan para hablar del primer mes bíblico establecido por Dios, el mes de abril, Abib, donde comienza la primavera, porque Israel salió en el 1513 de Egipto en el primer día, oiga bien, de la primavera. Bendito sea el Señor. Dios lo estableció así. Ahora mismo, mi amado hermano, estamos dentro de esas, en Israel, están ya dentro de esas festividades. Bendito sea el Señor. Y Dios estableció la Pascua, la fiesta de la Pascua, donde el día 14 del mes de Abib, o el mes de Nisan, o el mes de abril, había que sacrificar un cordero, el cual se separaba durante 4 días, y el sumo sacerdote tenía que verlo diariamente, porque habían los corderos que se sacrificaban en la Pascua, y esos corderos tenían que ser no más de 1 año, tenían que ser blancos en su totalidad, no podían tener mancha, no podían estar enfermos, no podían estar cojos, no podían estar ciegos, no le podía faltar una extremidad, tenían que ser perfectos, porque era tipo de Jesucristo, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Y Dios mandó a Israel a celebrar esa fiesta de la Pascua. Luego seguía al otro día las primicias, donde se llevaban el fruto de la primera cosecha, no dinero como lo establecen hoy día, ni diezmo tampoco como lo establecen hoy día los concilios, pastores, dueños de emisoras de radio, dueños de canales de televisión, también de ministerios evangelísticos, donde encontramos hoy día que la avaricia y la codicia ha llevado, mi amado hermano, a estas enseñanzas que no son bíblicas, para establecerlo en la iglesia, en el tiempo de la gracia. La iglesia de hoy no está sujeto ni a las primicias, ni está sujeto tampoco, mi amado hermano, al diezmo. Bendito Dios. No importa lo que usted diga, como muchos pastores que dicen, yo le pruebo por las escrituras que el diezmo es para la iglesia. No sé en qué escrituras probarán, porque la misma escritura habla específicamente para qué eran las primicias, qué eran las primicias, qué era el diezmo y para qué era el diezmo. Se establecía que era comida. Bendito sea el Señor. Y en el diezmo se recogía el diezmo, que era comida, el diezmo del diezmo,
que cuando estuvo el templo construido había que sacarle el diezmo, una décima parte de esa décima parte, para almacenarla en un cuarto específico, y al tercer año esa comida que se guardaba en ese cuarto había que repartirla. ¿Con quién? Dice, con el extranjero, con la viuda, con el huérfano y el necesitado. Oiga bien, ese diezmo del diezmo, alabado sea el Señor, se guardaba. Era comida para repartirlo al tercer año con el huérfano, con la viuda y el necesitado. Hoy día los concilios lo que exigen es el diezmo del dinero, alabado sea el Señor, donde va a una cuenta, donde esa cuenta, mi amado hermano, se utiliza no para repartirlo a los necesitados, ni al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, sino que se va en gastos administrativos, en sueldos altísimos, en comodidades, con lujo y muchísimas otras cosas más. Bendito sea el Señor. Esa es la realidad del tiempo que nosotros vivimos. Bendito Dios. De acuerdo con el apóstol Pablo, toda fiesta, prescripción y mandamiento ceremonial que era exigido al pueblo del Antiguo Testamento, estamos hablando del Antiguo, no del Nuevo, solo era la sombra de lo que había de venir. Por tanto, dice, nadie se constituya en juez de ustedes como respecto a comida o bebida. Nadie lo juzgue usted. Nadie lo condene, es lo que quiere decir. Nadie lo condene. Porque esa palabra juzgar tiene dos significados, dos connotaciones. Es una prueba, es una evidencia que se evalúa para llegar a una determinación. Cuando usted va a las leyes de cualquier país, en una corte, un juez evalúa la prueba que se le llevan los fiscales, y él evalúa esa prueba para llegar a una determinación, o absolución o condenación. Bendito sea el Señor. Condenación, pues, mandarlo a la cárcel, a cumplir. Pero en el término espiritual, está hablando de evaluar una evidencia comparado con las escrituras, no con las leyes del país, sino con las escrituras, para también llegar a una determinación. No de condenación, oiga bien, no de condenación, porque ahí es donde hemos caído en la iglesia, estar condenando a la gente, alabado sea el Señor, y cuando hablamos de condenar es decir que ya está perdido, que no tiene salvación. Es una evidencia que se evalúa para llegar a una determinación, no de condenación, porque el único que puede condenar es Cristo. Sin embargo, es una evidencia que podemos usar y evaluarla conforme a las escrituras, no para condenar, sino para conocer y evaluar quién realmente está en lo correcto y quién no está en lo correcto, quién está haciendo lo que dice la Biblia y quién no está haciendo lo que dice la Biblia. Pero al final del camino, quien determina si se pierde o se salva, no es la iglesia, no es el evangelista, no es el pastor, no es el predicador. Quien determina eso es Dios. Y hasta el último día que tenga vida esa persona, en su último suspiro todavía tiene oportunidad que Dios le da. Una vez muere, y si murió en pecado, lamentablemente, entonces sí se condenó, se perdió. Bendito sea el Señor. Hay algunos casos que podemos determinar que realmente se fue sin Cristo, se fue la condenación, y hay casos realmente, mi amado hermano, que no podemos determinar porque no hay una evidencia suficiente para determinar si se perdió o se salvó. Y a veces, mi amado hermano, en la mayoría de los casos hay la evidencia suficiente para saber que esa persona se fue con el Señor salvo. Bendito Dios. Dice, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes. ¿Con respecto a qué? ¿Comida, bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, día de descanso? Dice, cosas que solo son sombra. Escuche bien, de lo que había de venir. Son sombra.
Bendito sea el Señor. No son mandamientos que aplican a la gracia. Bendito sea el Señor. Dice, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Cuando vamos a Romanos capítulo 10, verso 4 al 17, dice que el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo muere y resucita de entre los muertos, es el fin de la ley. Bendito Dios. Ahora, la iglesia no está bajo la ley. La ley trajo el pecado a la luz para condenación. Las escrituras dicen que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Alabado sea el Señor. Romanos capítulo 8, verso 1. La ley era para mostrar el pecado. Y por el pecado vino la muerte, la condenación. Pero cuando Jesucristo muere, oiga bien, en la cruz del Calvario, con su muerte, termina la ley con su resurrección para abrir una nueva dispensación de la gracia. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, todos esos componentes de la ley se quedaron en la cruz. Ahora estamos bajo una nueva ley. La ley, oiga bien, del amor de Dios, de la gracia, que tuvo compasión por cada uno de nosotros, que envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para morir por nuestros pecados. El fin de la ley dice que es Cristo, mientras Cristo, dice la Biblia, que vino conforme a la ley, bajo la ley, y tenía que cumplir la ley. Pero cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es el fin de la ley, porque el único que la pudo cumplir fue Cristo. Y cuando resucitó, mi amado hermano, una nueva dispensación. Si todo esto era solo sombra de lo que había de venir, entonces nuestra prioridad debe estar en reconocer que la Pascua o la Pesaj, que es del hebreo, que significa pasar por alto o pasar de largo, para los creyentes no consiste en celebrar una fiesta, oiga bien, sino en reconocer que Cristo es nuestra Pascua. 1 Corintios capítulo 5, verso 7. Y cuando Jesucristo vino, celebró la Pascua y la celebró diferente a lo que estaba establecido, oiga bien, en la ley. Bendito sea el Señor. Porque Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y encontramos bien claro en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla sobre la celebración de la Pascua, está hablando de la cena del Señor, donde hubo una comida antes y luego celebró la cena, igual como lo hizo Cristo. Partió el pan y tomó el vino. Bendito sea el Señor. Y él dijo que hiciéramos esto en memoria de él hasta que él venga. Jesucristo no dijo que había que celebrar la Pascua conforme se estableció en el Antiguo Testamento. Bendito sea el Señor. Ni tampoco mandó a celebrar las primicias, como dice el Antiguo Testamento, ni dar los diezmos, como dice el Antiguo Testamento. Reconocemos que las ofrendas económicas, oiga bien, demuestran que Dios, nuestro Dios, es proveedor y es sustentador, pero también debemos de enfocarnos en reconocer y vivir conforme a la certeza de que Cristo es las primicias de los que resucitan. Pero ahora dice, pero ahora Cristo ha resucitado entre los muertos. Primicias es de los que durmieron. 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Bendito sea el Señor. En el Antiguo Testamento aprendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba al Señor. ¿Para qué? Para sostener a los sacerdotes, mi amado hermano, y a los levitas. Bendito sea. Las primicias, que consistían en granos, consistían con las cosechas, primicias que consistían en carnes, de igual manera los diezmos era para sostener a los levitas. Los levitas no eran pastores, era sostener a los levitas que se dedicaban durante 24 horas en turnos que hacían para trabajar en el tabernáculo primero y luego en el templo. Bendito sea Dios. Se hacían sacrificios 2 veces al día. Había que mantener
el altar del sacrificio encendido continuamente, no se podía apagar. Bendito sea el Señor. La menorá o la lámpara dentro del tabernáculo no se podía apagar. Había que estar echando el aceite. Y habían otras formas de trabajo dentro del tabernáculo, fuera del tabernáculo, como sucedió también en el templo. Bendito Dios. Y hemos explicado bien claro que Dios no le dio a los levitas sacerdotes ni tierra para cultivar, ni tierra para criar ganado, solamente tierra para hacer una casa y vivir con su esposa y sus hijos. El pueblo los tenía que mantener con las primicias y los diezmos de las cosechas y de los animales. Bendito Dios. Oiga bien, no consistía en dinero porque no existía. Era comida. Y repetimos que cuando vamos a la historia, los científicos dataron la historia desde el 4004 hasta el 0 al año 0, antes de Cristo, y del año 0 en adelante hasta el día de hoy, que estamos en el 2025 después de Cristo. Y desde el 4004 hasta el 63 antes de Cristo pasaron 3.941 días. El dinero no existía en Canaán, hoy Israel. Bendito Dios. Escuche bien. Hoy día la codicia, y repetimos lo que dijimos el lunes pasado, la codicia y la avaricia ha corrompido a muchos ministros, pastores, evangelistas, dueños de emisoras de radio, canales de televisión, concilio. Han traído aplicado del Antiguo Testamento costumbres, culturas, mandamientos, pactos que fueron dadas a Israel, los cuales no están vigentes en el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto, o sea, la iglesia. La iglesia es una cosa e Israel es otra cosa. Son entes diferentes que trabajan bajo diferentes pactos. Alabado sea el Señor. Vemos a muchos como tienen a la iglesia como un negocio. Viven en mansiones con piscinas, servidumbre, carros costosos, ropas y prendas costosas. Y hemos visto aquí, mi amado hermano, como pastores, utilizando las exenciones contributivas que le da el gobierno aquí a la iglesia. Hemos pastores con Lamborghini, Mercedes-Benz y así sucesivamente, con relojes Rolex y muchísimos más, con trajes costosos, con trajes, mi amado hermano, de diseñador. Alabado sea el Señor. No les importan los sacrificios que hacen los hermanos al dar el diezmo y la ofrenda, dejando de comprar sus medicinas. Y yo he visto esto, mi amado hermano, en el día 4 del mes de mayo. Yo cumplo 45 años en el Evangelio y he visto todas estas cosas durante todos estos años. Y he visto como hermanos, ancianos ya en la iglesia, dejan de comprar sus medicinas para dar el diezmo porque si no le están robando a Dios. Los amenazan e intimidan indicándole que si no diezman son unos pillos porque le están robando a Dios. Por otro lado, le dicen que mientras más grande o abundante sea el diezmo o la ofrenda, más bendición tendrán, más prósperos van a ser. Dios les va a sanar de toda enfermedad y va a contestar sus peticiones. Y esto lo vemos con los ministerios sanadores, los ministerios de fe de la década del 60 y 70. Lo vemos también con alabado sea el Señor, el reino presente, que utilizan exactamente las mismas técnicas y la psicología. Alabado sea el Señor. Y muchos de esta gente, mi amado hermano, dejan sus trabajos con excusa de que Dios los llamó al pleno ministerio. Aquí en Puerto Rico, dije el lunes pasado, había un apóstol que se llama apóstol. Alabado sea el Señor, que cayó en adulterio y se fue para Texas a montar otro negocito allá con otra iglesia. Y este apóstol recibía 5 sueldos de la iglesia. Sueldos de la iglesia. Y no es el único. Cobraba un sueldo como apóstol, un sueldo como profeta, un sueldo como pastor, un sueldo como evangelista y un sueldo como maestro. Bendito Dios. Tenía
un canal de televisión que yo al principio lo veía, donde recogían miles de dólares, comenzaron con un proyecto, porque se llegó a realizar un proyecto de una torre de oración. Y yo veía a mi amado hermano como la gente se desbordaba dando miles y miles de dólares, 4,000, 10,000, 20,000 dólares de ofrenda en cheques que se depositaban, alabados al Señor, diciéndole que iba a montar un edificio, que lo montaron, que era para orar, y luego lo terminaron, lo hicieron en negocio. Todo era negocio, alabados al Señor. Al final del camino, muchos años después, resultó que ese edificio no se hizo con el dinero que recogieron, sino que se hizo con un préstamo de un banco aquí en Puerto Rico. Entonces uno se preguntaría, ¿qué hicieron entonces con todos los miles y miles y miles de dólares que recogieron por la televisión? Bendito sea el Señor. Y esa información no es un invento mío, ya que, oiga bien, porque mucha gente dice, ya está desacreditando, está criticando esa información, salió publicada en un periódico de la misma iglesia, más lo que yo pude ver en la televisión. Alabado sea el Señor. Y lo que sucedió después fue público también. Bendito Dios. El banco al final retomó todo el edificio completo porque dejaron hasta de pagarlo. ¿Dónde está el testimonio del pastor y de la iglesia y del que le sucedió después? El sucesor. Pablo, apóstol de Jesucristo, dio el ejemplo. Trabajaba por no sobrecargar la iglesia. Escuche bien, trabajaba por no sobrecargar la iglesia. Bendito sea el Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versos 5 al 9. Los misioneros se sostenían a sí mismos trabajando con sus manos. Bendito sea el Señor. Dice, porque como ustedes saben, nunca utilizamos un hablar lisonjero ni pretextos para la codicia. Dios es testigo. Ni procuramos reconocimiento de los hombres, ni de ustedes, ni de otros. Y a pesar de que como apóstoles de Cristo hubiéramos podido obtener reconocimiento, al contrario, hemos sido mansos entre ustedes, como una nodriza que ama vehementemente a sus hijos. Así también nosotros los amamos vehementemente y anhelamos entregarle no solamente el Evangelio de Dios, sino aún nuestras propias vidas, porque ustedes son nuestros amados. Oiga bien, capítulo 2, verso 5 de Primera de Tesalonicenses, porque como ustedes saben, nunca utilizamos un hablar lisonjero, ni pretextos para la codicia. Lisonja quiere decir una alabanza afectada o adulación. O sea, aquí en Puerto Rico le llaman lamber el ojo, esa palabra que utiliza el puertorriqueño, pero es lamer el ojo, alabado sea el Señor, para ganar la voluntad de una persona. Por lo general se hace para satisfacer el amor propio o vanidad de quien es lisonjeado. Y eso es perjudicial. Con la lisonja se pretende la adulación, la alabanza que se le da a la gente. Se pretende ganar el favor o los beneficios materiales de otra persona o crear en ella un sentimiento de obligación para con el adulador. A menudo la intención es ponerle una trampa a aquel que es objeto de la adulación. Proverbio capítulo 29, verso 5. La lisonja, la adulación, no es una característica de la sabiduría de arriba que viene de Dios, sino de las distinciones y la hipocresía. Santiago capítulo 3, verso 17. La falta de sinceridad, la mentira, la adulación y la glorificación de los hombres con el fin de sacar partido de su vanidad son cosas que desagradan a Dios. Según de Corintios capítulo 1, verso 12, Gálatas capítulo 1, verso 10, Efesios capítulo 4, verso 25, Colosenses capítulo 3, verso 9 y Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Versículo 9 dice, porque ustedes se acuerdan, hermanos nuestros, que hemos trabajado y nos hemos fatigado con el trabajo de nuestras manos noche y día. ¿Para qué? Para no ser carga a ninguno de ustedes. Está hablando del trabajo secular,
No está hablando del predicar. Bendito sea el Señor. En el versículo 6, Pablo ya había dicho que él y sus colegas evitaban ser una carga para los tesalonicenses. Hoy día el montón de ministros no les importa eso. Bendito sea el Señor. Hay muchas cosas que no podemos hablar, pero no les importa eso. Algunos, mi amado hermano, hay concilio donde el pastor, cuando se queda, que no está pastoreando, o cuando lo llaman para pastorear, tiene derecho a exigir un sueldo con unos beneficios marginales. Alabado sea el Señor. Y si la iglesia no está dispuesta a pagarle ese beneficio, ese sueldo, pueden declinar y buscar otra iglesia, y se reúnen con la junta, mi amado hermano, y comienzan a negociar el sueldo y los beneficios marginales. Eso existe en la iglesia de hoy, no desde ahora, hace muchos años. Bendito sea el Señor. Pablo trabajaba con sus manos para no sobrecargar la iglesia. Aquí, mi amado hermano, da detalles acerca de esa afirmación. Habían trabajado con sus propias manos para no ser gravosos a ninguno de ellos. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Hechos capítulo 18, verso 1 al 3, habla de la relación que existía entre Pablo, Aquilas y Priscila. Todos practicaban el mismo oficio y Pablo se quedó con ellos. Oiga bien, el oficio de ellos era hacer tiendas, construir casas. Hechos capítulo 18, verso 3. Los tesalonicenses eran testigos del trabajo de Pablo y sus compañeros desplegaban de noche y de día para no ser gravosos. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 9. Trabajaban con sus manos para sostenerse y poder predicar el evangelio de Dios. Capítulo 2, verso 9. No tenían la meta de enriquecerse, como encontramos el montón hoy día, sino de proclamar el mensaje de la muerte y resurrección de Jesucristo. Tal trabajo era otra evidencia de su gran amor por los tesalonicenses. ¿Había quien cooperaba económicamente con Pablo en su ministerio? Claro que sí, Filipenses capítulo 4, versos 15 al 16. Pero él tenía la costumbre de no poner cargas a nadie durante la predicación inicial en cada lugar, según de Corintios capítulo 11, versos 8 y 9. Reconocemos que Pablo también enseñaba que el obrero es digno de su salario. 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 al 18. Y los miembros de la iglesia hacen bien en cumplir con este principio bíblico. Bendito Dios. Pero no es ponerse a negociar sueldo, ni beneficios marginales, ni plan médico, ni seguro social. Escuche bien, ni dinero para gomas, ni gasolina. Alabado sea el Señor. Y hay muchísimas cosas más de las que no podemos hablar. Bendito Dios. Pero hoy día este principio bíblico se ha distorsionado de tal forma que muchos, bajo la excusa de que Dios los llamó al pleno ministerio, dejan sus trabajos para que la iglesia los mantenga. Esa es la realidad. Y no solamente lo vemos en ministros, lo vemos en los cantantes. Cantantes, mi amado hermano, que trabajaban, trabajos seculares, lo dejaron para vivir de la música. Y cayeron en los contratos. Y cayeron en música comercial, letra comercial. Muchos de ellos contrataron escritores que no eran creyentes, músicos que no eran creyentes, hicieron mezclas para vender su música. Y algunos hicieron contratos con las disqueras, que iban por todo el mundo haciendo conciertos, que no se congregan. Usted no los ve nunca congregándose en ningún sitio. No sabemos ni siquiera si oran. Alabado sea el Señor. Y se mantienen dando lo que llaman ellos los conciertos a nivel mundial. Y así han caído muchos, mi amado hermano. Bendito sea el Señor. Otros devoradores de las ofrendas y diezmos por causa de su avaricia y su codicia. En sus predicaciones lo que hablan es de prosperidad. Esa es la palabra de hace muchos años para acá, desde la década de los 60, la prosperidad. La falsa prosperidad que se basa en las cantidades de dinero que usted da o que usted
da sus títulos de los carros, o da las escrituras de sus casas, o le lleva los relojes y las sortijas, y por ahí pues, sucesivamente, y donan las herencias. Alabado sea el Señor. Todo eso se ve en la iglesia de hace muchos años para acá. Oiga bien, devoradores de ofrenda, de diezmo, por causa de su avaricia y codicia. En sus predicaciones lo único que hablan es de prosperidad, de hacer negocio, de sembrar semillas, de cosechar, de restitución, de diezmo, primicia y ofrendas grandes, prometiéndole que Dios le va a dar el 100 por 1, lo cual no es bíblico. El 100 por 1 no es bíblico. Despierta, mi amado hermano, la codicia también en la gente. Alabado sea el Señor, la avaricia. Bendito sea el Señor. El materialismo no está en las escrituras. Donde único aparece es en el Antiguo Testamento, y aparece que dice que Jacob sembró y aquella siembra le dio el 100 por 1. ¿Sembró qué? No sembró dinero, porque el dinero no existía. Sembró una semilla. Y si usted siembra una semilla de maíz, le va a dar un montón de mazorca. Alabado sea el Señor. Y cada mazorca tiene un montón de maíz. Así sucesivamente. Bendito sea el Señor. Son estrategias psicológicas. Son estrategias dentro de la metafísica. Son estrategias dentro de la filosofía aplicados a la iglesia. Bendito sea el Señor. Hablan de semilla. Hay que sembrar una semilla. Siembra una semilla. Alabado sea el Señor. Y la gente va. Hace poco veía un predicador que él decía que no iba a orar por las ofrendas, ni tampoco por los diezmos. Iba a orar por las semillas. Entonces las semillas tenían que ser más grandes que los diezmos, y las semillas tenían que ser más grandes que las ofrendas. Pero al final de cuentas, las ofrendas, las supuestas semillas y los diezmos lo echaron en un mismo lugar. Y todo eso le tocó al predicador que decía que no iba a orar ni por los diezmos ni por las ofrendas, solamente por las semillas, una semilla de fe. Pero tenía que ser más grande que lo que había allí. Bendito sea el Señor. Y la gente, mi amado hermano, se levantaba y lo llevaba. ¿Por qué? Porque le prometen sanidad. Usted lo ve en emisoras, en canales de televisión, emisoras de radio, cuando llaman a la gente para dar a cambio de prosperidad, a cambio de sanidad. Alabado sea el Señor. Dios, usted no lo va a comprar con dinero, no lo va a comprar con absolutamente nada, porque Dios es el dueño de todo. Bendito Dios. Escuche bien. Prometiéndole que Dios le va a dar 100 por 1. Utilizan textos fuera de contexto, introduciendo a las herejías, a la iglesia a herejía, usando textos del Antiguo Testamento y aplicándolos al Nuevo Testamento. Para mediados de los 80 comenzaron poco a poco a introducir a la iglesia a celebrar las primicias, enseñándole a darle al pastor a principio del año en enero, que no es el año puesto por Dios. El año de Dios para Israel es abril. Alabado sea el Señor. Quien cambió eso fue el Imperio Romano y la Iglesia Católica. Cambiaron el mes de abril, que era el primer mes del año, lo cambiaron para enero. Alabado sea el Señor, por las guerras. Y la Iglesia Católica lo cambió para evitar que Israel celebrara el día del sábado, celebrara sus fiestas y celebrara la Pascua en el mes de abril. Bendito sea el Señor. Y cambiaron el día del sábado bíblico, lo cambiaron por el domingo. Bendito Dios. Escuche bien. A mediados de los 80 comenzaron poco a poco a introducir a la iglesia a celebrar primicia, enseñándoles a darle al pastor el principio del año en enero el primer cheque o paga. Cuando la primicia era comida, no era dinero, porque el dinero no existía. En una ocasión estaba en una iglesia donde escuché a la pastora de esa iglesia enseñando a la iglesia a dar primicia utilizando su propio ejemplo. Eso es lo que utilizan ellos, es la psicología, para poder influir y estimular a la iglesia. Le dijo que llevó el primer cheque que cobró en enero de $500.
Estaba yo en la iglesia cuando lo escuché. Una iglesia fuera de Puerto Rico. Oiga bien, llevó y cobró el primer cheque que cobró en enero, de $500 y lo dio como primicia. Enero, recuérdese que el primer mes de Dios es abril, no es enero. Y el mismo día un hermano la visitó y le dijo que el Señor le había hablado para que le diera un cheque por la cantidad de $1,500. Estrategia psicológica. Esta es la carnada que utilizan para seducir a la iglesia, estimulándola a la avaricia, a la codicia y al materialismo. Y escuche bien, ¿cómo se sacan las escrituras fuera de contexto? Utiliza la expresión, dale a Dios tu dinero. Dios te va a dar y te lo va a multiplicar al 100 por 1. Génesis capítulo 26, verso 12, dice, Isaac sembró, yo dije a Jacob ahorita, Isaac sembró aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Dios. En este versículo habla de sembrar en la tierra semillas de planta que producen frutos para comer. No habla de monedas de cambio, no habla de dinero porque el dinero no existía. Habla de cosechar, o sea, recoger un fruto para comer. El dinero no se siembra en la tierra, ni se cosecha tampoco en la tierra. Y si usted no trabaja, usted no va a recibir absolutamente nada de producto de su trabajo. Bendito sea el Señor. Y escuche bien. El primer mes bíblico, alabado sea el Señor, es no es enero, sino es abril. Y para eso vamos a continuar el lunes que viene, vamos a darlo hasta aquí. Y el lunes que viene vamos a ir con la séptima parte de este estudio. Las primicias del Antiguo Testamento estarán vigentes en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el primer mes bíblico. No es enero, sino abril, el mes de Abib. Bendito sea el Señor, el mes de las espigas maduras, de los primeros retoños. Alabado sea el Señor, conforme a las Escrituras. No estamos aquí, mi amado hermano, no estaba bajo el calendario gregoriano. Nosotros vivimos bajo el calendario gregoriano del 1582 del Papa Gregorio. Bendito sea el Señor. Ese calendario no existía. Calendario de Dios muy diferente. Bendito Dios. Hemos explicado anteriormente en otras ocasiones. Vamos a prepararnos para orar. Vamos a reconocer nuevamente los hermanos que están con nosotros en esta noche. Bendito sea el Señor. Por aquí tenemos mi hija Sheila Miranda. También está mi hija Dilaila Guadalupe. Hermana Sonia Santos, Dios le bendiga. Mi hermana Sonia, bienvenida en esta noche. Nos dice buenas noches, Dios le bendiga. Luderia Rodríguez dice que así sea. Dios le bendiga. Mi hermana Delia, bienvenida. Alabado sea el Señor. Pide oración por mi suegra que está encamada. Vamos a orar ya en breve. Alabado sea el Señor. Y también está mi cuñada Gloria Alicea. Dice Dios te bendiga. Bendiga a mi cuñado. Orar por salud. Vamos a estar orando en esta noche por mi cuñada Gloria. Vamos a estar orando por todos los hermanos en esta noche. También tenemos por el canal de YouTube a Joshua Ortiz. También pide oración por Nereida Márquez de Carolina, por finanza y fortaleza. Pide oración también por su hermano Raúl Ortiz. Alabado sea el Señor. Pide oración también por Oriente Medio, por Europa, Marruecos, por África. Vamos a estar orando también en esta noche del Señor. Vamos a estar orando por todos. Lamentamos muchas veces que muchos nombres no nos salen aquí en el monitor o no nos salen en el celular y nos salen después. Si no lo mencionamos, pues discúlpenos, pero no lo vemos aquí. Alabado sea el Señor, pero vamos a hacer la oración por los que están en la transmisión esta noche y por aquellos que
van a verlo después, como aquellos que no nos salen en este momento en el monitor o en el celular. Bendito Dios. Queremos recordarle que todos los domingos la iglesia Apocalipsis 4.1 sube acá, transmite su culto a la 1 de la tarde. Le exhortamos para que los vea, los escuche. Y si está cerca de esa área, de ahí por Río Piedras, también si no tiene una iglesia donde congregarse, le exhortamos para que vaya, visite y también pueda escuchar el mensaje de la palabra del Señor. No solamente lo escuche por Facebook los domingos a la 1, sino que también lo haga presencial. Bendito sea el Señor. Y también le invitamos para que comparta el culto. Antes de hacer la oración, quiero indicarles en esta noche, mi esposa Aida Licea y yo, hoy cumplimos 24 años de casado, donde agradecemos a Dios y le damos las gracias a Dios por esta bendición que nos ha dado por llegar a 24 años de casado, la bendición que Dios nos dio de poder unirnos para su gloria. Alabado sea el Señor. Le doy gracias por mi esposa y le doy gracias a Dios por la esposa que me ha dado. Alabado sea el Señor. Les pido oración para que Dios nos ayude a seguir hacia adelante, unidos como matrimonio y también unidos como ministerio. Alabado sea el Señor, para que donde quiera que vayamos, mi amado hermano, Dios sea glorificado, no nosotros. Dios sea glorificado. Y que a través de estos estudios Dios sea glorificado. Aquí exaltamos a Dios, no exaltamos a los hombres, exaltamos a Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Ninguno de nosotros podemos hacer absolutamente nada, solamente ser instrumento en las manos de Dios. Dios es el que salva, Dios es el que sana, Dios es el que hace milagros, Dios es el que hace todas las cosas. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos y te bendecimos y te glorificamos y a ti damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Padre bueno, te damos por esta bendición que nos da una vez más de poder cumplir con tu gran comisión, con el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, de testificar de tu grandeza y de tu poder. Padre bueno, gracias, Señor, por el ministerio que has puesto en nuestras manos. Gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por los nietos, gracias por todos en esta hora. Te pedimos en esta hora que tú bendiga a todos mis hermanos, Señor, que están en la transmisión esta noche, aquellos que lo van a ver después, Señor, compartido. Y te pedimos en esta hora por cada uno, Señor, para que tú les bendigas, les guardes y les cuides, les ayudes, Señor, les prospere, Señor, les supla sus necesidades, salve sus familiares perdidos, sane sus enfermedades en esta hora. Toda petición, Señor, de oración en esta hora, Padre, sea, Señor, en esta hora, Padre, Señor, Padre, que tú, Dios mío, puedas suplir esa necesidad. Suple esa necesidad. Contesta esta petición en esta hora. Padre, por la suegra de mi hermana Delia, que está encamada, Señor, para ti no hay nada imposible, ni tampoco hay distancia. Señor, en esta hora glorifícate, levantándola de esa cama, sanándola en esta hora, Padre bueno. Al igual, Padre bueno, mi hermana Gloria, Señor, que reciba sanidad de allá en su casa, Padre bueno. Y tu nombre en esta noche, Padre bueno, sea glorificado, Señor amado. Padre, derrama bendiciones que sobreabunden sobre cada uno de aquellos hermanos que están en esta noche en el programa, Señor. Padre Santo, y en esta hora te pedimos por aquellos que hoy confiesan a Cristo como Salvador personal. Perdona sus pecados y escribe su nombre en el libro de la vida, como aquellos que en esta hora, Señor, regresan, que se apartaron de la iglesia, pero regresan hoy arrepentidos. Señor, recíbelos y restáuralos, perdónalos. Señor, transfórmalos en esta hora, Padre bueno. Señores, aquellos que están enfermos, los que están en la iglesia, los que están fuera de la iglesia, Padre bueno, glorifícate, Señor, conforme a tu palabra. Tu palabra dice que cuando, Señor, los discípulos salieron a predicar, tú confirmabas la palabra
con las señales que le seguían. Confirma tu palabra en esta hora con milagros, con prodigios, con sanidades y maravillas para la gloria, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre. Y aquellos, Señor, que están pasando por depresión, aquellos que oyen voces que le dicen que se quiten la vida, aquellos que oyen voces que le dicen que maten a otras personas. Tu palabra dice que cuando fue ya tarde le trajeron a él muchos endemoniados y los echó fuera con la palabra. Y con la autoridad de esa palabra nosotros los echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y por tu palabra ellos reciben paz en la mente, en el espíritu y en el cuerpo, Padre bueno. Señor, todos aquellos que en esta hora están en la iglesia, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero lo desean, lo anhelan. Tu palabra dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Por esa palabra ellos reciben Espíritu Santo y fuego, reciben poder en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Señor, derrama dones en la iglesia para bendición y edificación de la iglesia. Bendice los pastores, Señor, que aman la iglesia, Padre bueno, que no se enriquecen de la iglesia, que enseñan tu palabra conforme está escrita, Señor amado. Padre, bendícelo, prospéralo, bendice su iglesia y prospérala, Padre bueno, y dale crecimiento a tu obra en esta noche. En el nombre de Jesucristo, amén. Mi amado hermano, le invitamos para que esté con nosotros el próximo lunes con la séptima parte de este estudio. Las primicias del Antiguo Testamento estarán vigentes en el Nuevo Testamento. Dios nos guarde, mi amado hermano. Dios nos bendiga. Nos vemos el próximo lunes para la gloria del Señor.